nuestra maestría es única porque abarca 3 temas analíticos, ¿no? Que ustedes escucharon, tanto Juan y Alejandro, hablar de la primera línea analítica, que serían las relaciones internacionales y la política exterior. Y esta línea analítica se puede estudiar desde varias disciplinas académicas que ellos explicaron. Nuestra segunda línea de análisis es la economía política internacional y ustedes tuvieron un buen ejemplo de eso en Alejandro Rodríguez. También es una disciplina interdisciplinaria. Él dio un ejemplo más del análisis económico, pero los politólogos nos metemos en el área de economía también, ¿no? Y nuestra tercera línea línea analítica en nuestra maestría sería la gobernanza global y multilateral. Y allá podemos hablar de la ciencia política, las relaciones internacionales, pero la sociología, los estudios culturales, hasta a veces antropología. Yo doy clases en esa línea, no hubo tiempo para que exponga también, pero quería contarles un poquito sobre la maestría. No voy a hablar más de eso, como dije antes. Los que quieren hablar conmigo sobre la maestría pueden hacerlo después del cierre. Antes del cierre tenemos 2 minutos, ¿no?, para preguntas, así que si tienen preguntas para los expositores, creo que hay espacio para 1 o 2. Sí. Sí, no soy ni politólogo, ni historiador, ni economista, pero lo que me faltó acá en la exposición sobre la Primera Guerra Mundial es todo el tema social. No lo tocaste siquiera. Y cuando terminó la Primera Guerra Mundial fue una explosión del comunismo, del fascismo, y que ya estaba todo preparado antes de la Primera Guerra Mundial. Y tocaste así de soslayo 1914 como continuación de 1870, que también hay una continuidad 1870, 1914, 1945. Me permito hacer una charla. Nos quedamos corto de tiempo, pero hay un libro antes de Los Cañones de Agosto. Yo no recuerdo si es antes o después en realidad, por ahí me estoy equivocando, pero acépteme el error. Bárbara Tuchman escribe un libro que es fascinante, se llama La Torre de Babel, que justamente lo que analiza lo que usted muy claramente señala. Dice, bueno, a ver, ¿qué pasó? Porque yo creo que es después, es posterior. De Proudhar. Exactamente, la Torre del Orgullo. La Torre Orgullosa. Donde lo que sucede ahí es básicamente mirar qué es lo que pasó en la sociedad europea y cómo la sociedad europea camina a la guerra al compás de los políticos. Y ahí yo lo había preparado. El punto es, todos dicen, un poco la idea del sonámbulo es, Europa de repente se encontró con una guerra que desapareció, les apareció de la nada. Ahora, lo que dice Margaret Macmillan, toda la nueva historiografía que hay, es decir, en algún momento los austrohúngaros, los alemanes, los rusos, los británicos vieron la Primera Guerra como una posibilidad de hacer ¿qué? De terminar con todo ese momento social de levantamiento. Digo, esa es la clave, porque todos dicen en ese momento, muy bien, vamos a utilizar la Primera Guerra Mundial para hacer ¿qué? Para unir fuerzas, cerrarnos en el nacionalismo y utilizar al enemigo externo. Entonces, todos encontraron una causa. Yo no lo dije por falta de tiempo. Por eso protestaba contra la guerra. Claro. Exactamente. Sí. Exactamente. Claro, pero ese es un debate de la historia también. Nosotros tomamos, ya le digo, con este tiempo. No, pero lo que le quiero decir hay largo escrito sobre eso. Lo que pasa es que nosotros elegimos algunos puntos, pero hay un tema importante lo que dice usted. En realidad, las consecuencias de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial y la crisis del 29 son los desajustes de la Primera Guerra Mundial. En realidad, la Primera Guerra Mundial no resuelve nada de lo que se proponía resolver y generó más desajustes. No es el Tratado de Versalles, es la Primera Guerra Mundial lo que desarticula, hace desaparecer 5 imperios, hace aparecer, creo que, 12 nuevos países. Entonces, es un gran momento. Y hay otro componente más, que yo lo señalé cuando lo trabajamos con el tema de la multipolaridad y todo esto. Digamos, eran sociedades en pleno proceso de modernización y de cambio como está sucediendo ahora. Entonces, uno no sabe... Una pregunta que la tengo... pero termino con esta idea ahí.
digo, en este momento de modernización hay un exceso de optimismo, lo que uno detecta en 1914, sobre todo en las potencias centrales, no en los imperios centrales, en las potencias centrales, es un exceso de optimismo, y un exceso de optimismo en las sociedades en relación a cómo la ciencia y la tecnología iba a resolver todo. A la larga, lo que nos hace humanos es nuestra propia naturaleza. Ahí yo soy más pesimista por ahí que algún economista. Claro, esa es la relación que yo decía con tu visión más, digamos, el análisis que hiciste correcto de la historia, ¿no? Concretamente, que veías, o sea, la guerra, bueno, todo guerra. No creemos, que me lo dicen no, porque justificó de alguna manera, dijo, por eso nos abocamos y nos dedicamos a la seguridad, si no, no estaríamos acá explicando todo esto. Coincido, pero visión a futuro. ¿Es muy utópico creer en el desarme? Sí. Y respuesta fácil. No, mira, yo te voy a explicar algo. Y algo que lo cual ha forjado la amistad con Alejandro. Y después, por favor, te pido que hables vos, porque yo soy el único realista que no la Argentina tiene un problema que es clásico, que es digamos, se hizo durante los años 50, 60 y 70 una mala lectura del realismo. ¿Sí? Ahora ha aparecido, digamos, ahora ha aparecido una versión berreta del realismo que mejor no mencionarla. Hay un libro, pero paupérrimo, que se llama... ¿Cómo? No, pero es interesante, el libro se llama de un politólogo... a ver, ¿cómo se llama? La insubordinación fundante. Una payasada el libro, pero él argumenta desde el realismo, o desde el pseudo-realismo, o sea, una mala lectura nacionalismo del realismo. La Argentina hay dos grandes escuelas, una por un lado el liberalismo político, por otro lado, que también está mal entendido en la Argentina, bueno, es el liberalismo norteamericano. El liberalismo norteamericano tiene vetas imperiales muy interesantes. Por ejemplo, una de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial es Wilson y su Pax Imperial norteamericana vía liberalismo. O sea, hay un elemento, un proyecto político y demás. Pero ahí hay otro elemento que es interesante. La Argentina se puso muy de moda en los 90 el constructivismo. Y el constructivismo tiene fallas teóricas, como las tiene el realismo, etcétera, etcétera. Una cosa es la herramienta de análisis teórica y otra cosa es la herramienta... otra cosa es hacer praxis política. ¿Sí? Cuando vos querés hacer con constructivismo praxis política, terminás en el desastre. No hay chino constructivista, a eso voy. Digo, no hay chino. Hu Jintao, ¿no? ¿Cómo se llama el de China ahora? Jintao. Xi Jinping no es un constructivista, es un realista de línea dura. Digamos, él puede argumentar desde el constructivismo, pero su praxis política es realista. Él tiene que llevar a China en la mesa, ponerla en la mesa chica, donde los norteamericanos, los rusos le ponen codazos. Ahí va tu explicación de los rivales. Exactamente. O sea, que vos decís que no vamos a poder convencer a nadie. No, es difícil. Hablando de estos términos, vos no vas a convencer a nadie si yo, por ejemplo, te digo, basándonos en la economía también, esto de la cooperación entre ambos países, de hacer una economía de escala, en donde yo comparta con vos, yo te doy este elemento y vos me das el otro elemento. Sí. Para vos eso no va a construir, digamos, que no haya de alguna manera tanta rivalidad, sino que sí o sí siempre va a haber el sentido de rivalidad y competencia, de superación. Exactamente, eso por un lado. Ahora quiero hacer un comentario. Hay un libro muy bueno que se llama Produciendo Seguridad, que lo que hace es decir, bueno, cómo se integró la industria de defensa en Europa. Pero eso es proyecto realista, digamos. La industria de defensa europea es una de las más integradas del planeta. Agarraron británicos, alemanes y franceses y se integraron en determinados sectores, no en todos, por ejemplo. No en la aeronáutica, algunos en los misiles, otros en los buques. Por ejemplo, vos pensás, las fragatas Frem, ¿sí? Que son un buque modernísimo, querían hacerlo británicos y franceses para hacer economía de escala. ¿Sí? Y los británicos dijeron, no, voy a hacerlas tipo 45, made in Gran Bretaña, y se acabó la historia. Entonces, nosotros tendemos desde el exceso de optimismo a decir, es como Corbacho cuando escribe sobre ¿cómo se dice? Sobre la transición. Los británicos abolieron en el periodo de entreguerra la posibilidad de guerra.
Entonces, él descubre que, pues ya es más historiador que politólogo, Gorbachev, descubre que los británicos por decreto abolieron la guerra. Eso por un lado. Ahora te digo una cosa. Se llama la ley de 100 años, de 10 años. La ley de 10 años. Por 10 años no va a cambiar. Ojo, una cosa es lo que escribís. Sí. Otra cosa son los actos de los hombres. A ver, hay un... Perdóname, ¿no sí. crees, por ejemplo, esto? Porque te veo como muy... Perdón, Sí. sin que No, suene por favor. extremista ni nada por el estilo del optimismo, pesimismo y estas cosas. Quiero entender, digamos, cómo Obvio. vemos visión a futuro. Porque esto se trata de lo anterior y cómo vemos hacia el futuro, cómo afecta y todo esto. Corea del Norte. Significa. No, porque te veo como en esa posición, ¿me entendés? No como la posición, por ejemplo, que vamos a un Estado islámico, defendemos la posición de una mujer, salvar la situación de esta rivalidad del hombre y el asesinato y no crear esta rivalidad entre ellos para que vuelvan a unirse, o sea, esas cosas. Digamos, voy a esos aspectos, como muy extremos. Dos comentarios breves. Sí, no es que sea extremo, sabes que en la audiencia argentina suena extremo, pero cuando vos ves... No, porque por entender lo de la rivalidad y lo digo, ¿sabes por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a que digan, no, en realidad el futuro es pacífico, ordenado, lindo. No digo que sea así. De los debates, ahí voy. Pero déjame terminar y termino con esta idea. Digo, entonces nosotros en nuestra audiencia, y nos ha pasado porque pasa esta idea de que el futuro parece brillante. Y cuando no es brillante, algo está desencajado. ¿Qué es lo que estamos aprendiendo nosotros ahora? Producto mismo de la multipolaridad. Uno, empezar a trabajar con los cisnes negros. Por eso yo digo, no quiero ser pesimista, porque justamente el retorno no, pero tampoco la complacencia. Claro, bueno, exacto. Entonces empecemos a trabajar con los cisnes negros, empecemos a ver de que hay cosas que no son tan ordenadas como parecen. Y por otro lado que los estados siguen siendo estados aunque por decreto los queramos. Ahora digo, fíjate vos, yo tengo al IS por un lado, al Estado Islámico por otro. Primero que vos sabés que el IS es un rechazo directo Picot de 1916. Es reconocer, fíjate hasta dónde está la Primera Guerra Mundial. Sykes-Picot define el área de influencia de Gran Bretaña y de Francia. ¿Sí? El ISIS 2014 es la repulsa derecha a eso. Es Irak y Siria, es Francia e Inglaterra. ¿Sí? Por eso digo, eso hay que empezar a pensarlo en esa clave. Perdón, la otra, el Líbano, exactamente. Digo, mira hasta dónde está la Primera Guerra Mundial. Sé que esta inseguridad, la geopolítica oriental es terrible. Todas las independencias a través de Sykes-Picot, ahí está, no me salía, muchas gracias. Pero bueno, nada, tampoco quiero que salgan todos atemorizados por el estilo. No, se puede dormir, hay mitigación de anarquía también. Sí. No, primero, hay mitigación de anarquía. Como oyente es un placer este abordaje que muy inteligentemente ustedes eligieron hoy, así que felicitaciones por el contenido y simplemente una pregunta para obtener una referencia al respecto de lo que puede representar los organismos internacionales. Tenemos un inicio del siglo con un espacio informal de la paz de Metternich, después el fracaso de las naciones y un modelo de Naciones Unidas que no sé qué opinan hoy, qué garantía de paz tiene la contribución global. Una breve referencia. La verdad que pensamos a tener en un mes otro panel donde tocamos... No, de un modo rápido, véanlo así. Yo digo, usted tiene que mirar yo lo llamo los reguladores del sistema internacional. Cada sistema internacional, cada periodo tiene algún mecanismo de regulación. Él hablaba del concierto de naciones del siglo XIX. Vos tenés que estar regulado por los conciertos, las 5 potencias europeas, más la Pax británica, que es la Royal Navy, Britannia Rules the Waves. Después tenés el periodo de entreguerras, no es regulador, ahí está el problema, porque la sociedad de las naciones, junto con Francia y Gran Bretaña, no funciona muy bien. Estados Unidos se hace cargo, Naciones Unidas, pero tiene la bipolaridad Unión Soviética, Estados Unidos. Ya ahí tiene regulación, que es lo que se cae en los 90, queda solo los Estados Unidos y está en la búsqueda de algún mecanismo. Momento unipolar, ahora cae el momento unipolar. En realidad, yo siempre digo, el mundo sería peor si no tuviéramos Naciones Unidas,
sirve para algunas cosas, la Sociedad de las Naciones sirvió para algunas cosas, pero o sea, el 90% de las cosas sirven, que es lo cotidiano, pero algunos temas que son muy importantes o de gran importancia para las grandes potencias, ahí es donde fracasa y donde tiene problemas. Pero bueno, tenemos que empezar a entender que así, y hay gente que trabaja en búsqueda de entender soluciones. Un poco lo que queríamos presentarles a ustedes es que hay distintos modos. No somos talibanes del conflicto. El argumento, no, hay distintos, lo podemos ver de distintos puntos de vista, pero lo que creemos en general en la Argentina, la oferta que prevalece es que está todo bien, que está todo bárbaro, el mundo y los que están equivocados son los demás. Entonces, ese es en general. Debería ser un criterio más equilibrado. Exacto, claro. El extremo de todo pesimismo, Claro. y el extremo todo optimismo. No, por eso es una... Toda la utopía de las flores. No, ustedes tienen acá en Civil el caso es una... como ustedes habrán notado, Civil no es Argentina. Bueno, entonces es una gran exportación que hubo, importación a la Argentina. Industrial, ha sido una suerte. Nosotros quedamos todos liberales y se portan más liberales. Con nosotros, y la formación de ella va más al área de organización internacional, y por eso este programa tiene también esta impronta, ¿no? La idea es ofrecerlo en esta avenida que tiene que ver con gobernanza global y organización. El único elemento ahí que me gustaría para resolver es, fíjate qué interesante, vuelvo a lo mismo. El deseo de la multipolaridad implica romper con ciertos órdenes, con ciertos reguladores, con mecanismos reguladores. La ONU, por suerte que está, porque en cierto sentido expresa algún consenso. Lo que sí ya está roto es el precepto de universalidad. Y piensa en lo siguiente: si se rompió la universalidad en 1914, la universalidad entendida como un orden centrado en Europa, multipolaridad europea, donde eran todos blancos, hablaban todos el mismo idioma francés, alemán, inglés, y todos hablaban inglés, y ahí se rompió. Ni hablar de lo que es una multipolaridad basada en Estados Unidos, algo de Europa, Alemania, supongamos, Gran Bretaña, Alemania, Unión Europea, China, Japón, Australia. Vas a saber quién va a ser el africano, un latinoamericano. Y Turquía. Turquía, que es el gran... piensen, porque esa es la clave para entender el mundo. Rusia, por supuesto, Rusia lo podemos poner, es el oso gigante, La ¿no? ballena y el... Entonces ahí es interesante analizar eso. O sea, ni optimismo, ni pesimismo, solo con... Un término pluralismo, digamos, porque Claro, busca exactamente. hoy entre nosotros mismos también un aprendizaje, digamos, para todos también. O sea, convivir con otro tipo de pensamiento, de lógica, de idiosincrasia, de todo. O sea, me parece como interactuar en eso, como para verlo no tan pesimista. Está bien, válido. ¿Alguna pregunta? Sí. Por favor. No, 2 minutos más, ya estamos. Ya veo que, bueno, Por favor. lo que se quiere... Ahí, vamos para atrás y después para... Pero si después de... es una visión un poco personal de análisis de todos estos temas, que si después de 100 años, 2 guerras y todos los millones de muertos, finalmente Alemania por otros medios no consiguió de alguna manera lo que estaba buscando al principio de la Primera Guerra en términos de hegemonía en Europa y Ulrich es el alemán. ¿Cómo? Ulrich Beck, ahí está. Ulrich Beck, el último librito chiquito de Ulrich Beck es el Imperio Alemán. Y aparte ahí hay un artículo, estoy de acuerdo, porque yo creo que Alemania logra, entre comillas, extendiendo interdependencia, lo que pretendió alguna vez usando a los ejércitos. Es interesante, ahí ¿cómo se llama? The Economist escribió un artículo muy crítico hace ya 1 o 2 años atrás con la crisis europea, donde se ve al águila alemana, no al águila norteamericana, al águila negra alemana siendo así, ¿no? Y se llama el hegemón reluctante, el hegemón en rechazo. Quiere serlo. El hegemón que no quiere serlo. Y ahí hay que considerar lo siguiente. Alemania lo logró, pero no puede solo, no es Alemania solo, es Alemania en tanto Francia e Inglaterra.
Pero sí, en gran medida hoy es el que tira los hilos de Europa. La locomotora. Exactamente. Y es interesante porque cuando uno lee los think tanks rusos en inglés, los rusos le echan la culpa de la crisis de Ucrania no a los Estados Unidos solamente, sino a Alemania. Sino a Alemania. Y ahí hay toda una que no voy a entrar porque es muy largo, pero... Sí, señor. Sí. Debo callar la boca de la boca. Relacionado al tema político. Pero hay dos elementos de la economía que, por lo menos en mi facultad de La Plata, en los años 70 no se estudió, no creo ahora tampoco que se esté estudiando, que lo tocaste vos, el patrón oro y la hiperinflación alemana. Son dos temas muy curiosos que cuando uno va a Londres y se zambulle ahí en International Relation, en los cursos, en las aulas de la London School, salen naturalmente como temas de gran trascendencia en este periodo de interguerras y que fueron después, de alguna manera, en nuestro país nunca lo aprendimos, porque la actividad fue un patrón, digamos, yo me corro también. La hiperinflación del país. No, hiperinflación sí podemos hablar. Es todo un tema que me parece que creo que conozco menos. El efecto de la hiperinflación lo que hizo. La hiperinflación lo que hizo fue, en realidad, la hiperinflación es de los 20, ¿no? Eso lo tuve que. Toma historia, como él dice, en una especialidad tuve que tomar historia, estudié y descubrí que los historiadores están muy divididos, historiadores económicos, sobre si Alemania quiso pagar o no. Entonces hay toda una escuela keynesiana donde Keynes dice, pobre Alemania, no podía pagar, y hay historiadores muy importantes, también, digo, muy serios, que muestran que Alemania ocultó el pago para justamente forzar otro tipo de resultado en la década, a principios del 20. Esto es cuando viene la ocupación, que digamos, la respuesta francesa es la ocupación del Ruhr. Porque ahí lo que tiene, el problema es que no es solo el problema de que pobre Alemania tiene que pagar, es que Francia y Gran Bretaña tenían que pagar su deuda a los Estados Unidos, que Estados Unidos no le perdonó la deuda porque era deuda privada. Los Estados Unidos le había prestado, había sido el arsenal de las democracias. Entonces, tanto Gran Bretaña y Francia habían ganado sus elecciones en base a un programa de Alemania va a pagar. Cuando Alemania no quiere pagar, sobre todo Francia, queda muy mal porque además el 20% del territorio francés sufrió daños y es el 20% más rico de Francia. Entonces, tiene un grave problema de reconstrucción. Ahora, la hiperinflación alemana, primera del 23, y luego el golpe de la crisis del 29, lo que hace es que un partido del 5% de votos alcance el 35%, se forme gobierno y de golpe de Estado. Y después se lo avala, digamos. Ese es el efecto de la hiperinflación. Por lo menos el efecto político es demoler a las instituciones liberales y demoler la creencia en la democracia, sobre todo en sectores que tradicionalmente habían apoyado a la democracia. Perdón, sí. ¿Y esto puede suceder en Francia ahora con el resurgimiento de la hija de Le Pen? Claro, donde hay descontento no y frustración. En Francia, sino que también en Bélgica y en los países, no en Alemania, pero sí en los países emergentes de Europa. Esto es grave porque el movimiento nacional socialista está resurgiendo. Nadie abre la boca. Con aval de Putin. Sí. Putin no es trigo limpio. No. Sí. Suerte que tal. Bueno, muchas gracias, señores.